puedo creer. Mírame, qué gustazo verte. Sí, sí. ¿Se me ve? Te ves perfecta. ¿Y se me oye? Te oyes perfecta. ¿Y se Voy a ponerme oye? audífonos, espero que se oiga perfecto también. Pero- ¿Me oyes bien? Yo te oigo un poquito entrecortada, Oh, Mariana. por Dios. Espérame. Nada, tranquila. No, nada, yo de la emoción ni audífonos traje ni nada. A ver, va a quedar como astronauta, pero bueno. Bueno, ¿Mejora? sí, ahora mejor eso, se va a ratitos, pero bueno, que me río siempre, porque esta mañana hemos estado probando para una entrevista para el viernes con Carlos, no funcionaba nada, ni la cámara, ni el vídeo. No, Entonces, es por que eso digo, ¿se ve? ¿Se yo oye? siento que esto no está terminado de inventar, pero en época de pandemia ha sido un sistema de comunicación muy asertivo. Sí, claro que sí, sí. Mira, mientras van entrando, vamos saludando, Sí, claro. que creo que tenemos ya a muchísimas personas para disfrutar este ratito, ¿no? Claro, hay que Buenos días, aprovechar. Colombia. Buenos días, Alemania. Buenos días, Colombia. Muchas gracias, Anabel, por Aquí. conectarte con nosotros y por compartir con nosotros todas tus experiencias. Yo quería contarle un poquito a la gente sobre tu historia. Yo te conocí hace muchos, muchos, muchos años, como siempre digo, fuiste como la luz en la oscuridad. Te conocí en un congreso de autismo y yo siempre le digo a la gente, uno cuando comienza a caminar en esta historia del autismo comienza como a buscar desesperadamente soluciones por todos lados. Yo me encontraba de verdad muy angustiada. Simón es mi único hijo, me le medí a criar sola, entonces estaba como muy agobiada con el tema. Y yo siempre digo que el día que yo te conocí a vos, yo dejé de berrear por Simón. O sea, verte empoderada en esa tarima, de esa manera tan amorosa y como tan gentil como compartía su experiencia, totalmente empoderada. Yo digo que ese es tu propósito de vida, ayudar muchas familias. A mí Qué bonito. me cambió totalmente como el norte de lo que iba a ser mi vida con Simón. Y fue súper lindo. Después descubrí que tú eras la creadora de El sonido de la hierba al crecer, que es uno de los blogs de referentes más importantes de habla hispana para estimulación para personas con autismo. Y después compré mi primer libro de autismo, que fue el Manual de Teoría de la Mente tuyo, dedicado y todo, con Ay, qué píldoras. loca. Empezaste por la teoría de la mente, no con el juego. No, es que este fue el Sí. primero. El juego, algo pasa. El juego es peor que cachito. No lo logro. Siempre lo encargo, siempre. No lo he logrado. Algún día lo va a tener. Está todo, está en el blog, está en el blog, ¿eh? Hay que dedicarle el tiempito para encontrar a veces los contenidos, pero quien lo desee lo tiene todo a mano, ¿no? Ya son 11 años de estimulación reunida, o sea que vamos a encontrar de todo. Es Hay eso, es solamente decirle a la que gente irlo que buscando. todo tú lo compartes súper generosamente en tu blog, que es tener como el juicio de ir a buscar el material adecuado para el momento adecuado y descargarlo y aplicar. Entonces, básicamente, yo te Claro que sí. comentaba, estoy comenzando a trabajar con familias que el autismo está llegando recientemente a su vida, que están muy, muy, muy perdidas. Muchos me dicen, es que perdí a mi hijo y a Claro. mí me da algo acá. Yo confieso, cobarde, que para mí hablar de autismo al principio se me hacía un nudo en la garganta y yo no era capaz. Pero uno va entendiendo cómo es la cosa y tengo que admitirte y agradecerte eternamente. Tú fuiste una persona súper importante para que yo asumiera ese proceso y comenzara a disfrutar la vida con mi hijo y a encargarme de que mi hijo sea una persona totalmente feliz y lo más autónoma posible en medio de las circunstancias. Entonces, quería invitarte a eso, Anabel, a que hablemos un poquito con estos papitos que están súper perdidos, que están comenzando a caminar, que sienten que no hay un norte por ningún lado Claro. y sería muy feliz Y escuchándolos. con miedo, ¿verdad? Muy asustados, muy desorientados, pues como nos hemos sentido todos. ¿Eh? Yo no voy a decir que desde el primer momento estábamos viviendo este autismo con alegría, ni mucho menos, pero lo que sí que me gustaría transmitir es que los momentos de miedo, de incertidumbre, de pasarlo francamente muy mal, fueron los previos a que llegase el diagnóstico. Es Uh decir, -huh. ese miedo unido al no saber. Estábamos viendo pues que Eric, ¿no? Un niño además súper deseado, nuestro bebito hermoso, pues bueno, pues digamos que no había esa interacción, no había esa mirada, esos momentos bebito mamá, bebito papá, y veíamos que algo ocurría, lo teníamos muy claro, no teníamos ninguna duda, pero no sabíamos el qué. Uh -huh.
Y entonces cuando llegó el diagnóstico de autismo, esa palabra, ¿verdad?, que suena, Sí, al como tú principio dices, suena dura y terrible. terrible. Al No, principio, luego total. veremos cómo hoy en día lo hemos convertido en un aliado, ¿no? El autismo convive con nosotros como un aliado, pero para llegar aquí hay un gran camino, un largo camino recorrido. Y como digo, cuando nos dijeron, Eric, tu hijo es autista o tiene autismo, lo vamos a llamar de las dos formas, porque con respeto me parece siempre muy adecuado y fue además un diagnóstico de autismo clásico infantil cana. Con esto quiero decir que la afectación de Eric era grande, en esos momentos era preverbal o no hablante, como se dice hoy en día, ni siquiera emitía sonidos, ni juego, ni imitación, es decir, bueno, pues todo lo que conlleva el autismo más duro, ¿no? Y bueno, cuando nos dijeron, pues esto es lo que hay, en ese momento, pues mi marido y yo tomamos una decisión, que fue que el autismo pues, no se iba a llevar la felicidad de casa, que ya sabíamos por dónde empezar y que de ninguna forma el autismo iba a robarle el futuro a nuestro hijo, a Eric. Entonces, bueno, pues tan difícil y tan fácil como eso. Decidimos informarnos, formarnos e implicarnos y desde el primer momento pues mi formación fue la misma que el resto de equipo de terapeutas, que hicimos juntos la intervención en entornos naturales, en casa, y claro, cuando vas viendo, ¿no?, que poquito a poquito pues van apareciendo nuevos logros, que aparece por fin esa sonrisa, Sí. que de repente empiezas a interactuar y llega ese primer abrazo, y en nuestro caso pues llegó la palabra mamá, que tanto deseábamos, y bueno, pues digamos que la evolución de Eric fue muy buena, el lenguaje apareció y yo creo que fue la faceta que más rápido de todo fue evolucionando, y cuando ya llevábamos 1 año y medio viendo que sí se puede, y también mi consejo es que nunca dejemos de creer en nuestros hijos, Total. ¿no? Que al fin y al cabo los campeones son ellos quienes se esfuerzan. Se la curran a diario de una manera increíble, ¿verdad? ¡Claro! Sí, tenemos que acompañar, ¿no? Acompañar siempre desde la comprensión y desde el respeto. Y como digo, después de 1 año y medio, viendo todo lo que se podía hacer, fue cuando decidí, con gran alegría lo digo, crear el blog El Sonido de la Hierba al Crecer, donde está absolutamente todo gratuito, con programas de intervención, juegos para hacer la interacción, pues, comunicación, atención conjunta, lenguaje, en la vertiente comprensiva y expresiva, vídeos, bueno, pues los vídeos están en alemán, aunque algunos ya los voy subtitulando. Sí, algunos. Si hago formación online, más es que no me da tiempo, porque me gustaría organizar, hacer más cosas, y todos los materiales y todo, vuelvo a repetir, a disposición de quien lo desee, de libre descarga, y además he intentado organizarlo por temas, ¿no? Lo que pasa que 11 años son muchos, ¿no? Que 20 años no es nada, pues aquí los 11 son muy intensos. Sí, muy yo siempre digo intensos. que hay que entrar y buscar con mucho juicio, pero y buscar, todo o puedes pedir ayuda. Sí, a mí me escriben también muchísimas mamitas e intento en la medida de mis posibilidades contestar siempre. Sí. Alguna vez se me puede escapar, porque hay días que me llegan 50 mensajes y no exagero. Y es que hay veces que no puedo porque es que no nos da. Y claro, pues se acumulan los demás, por eso digo, insistir si no contesto, porque no es por no querer, simplemente porque se ha ido. Y sí, acompañar a las familias, claro que sí, de verdad, con ese mensaje positivo. Y además es que no hablamos de curar a nadie, que nos lo dejemos también muy claro. Es decir, se nace con autismo y esta condición va a acompañar a nuestros hijos siempre, hoy por hoy, toda la vida. Siempre. Entonces, hay que conocer y comprender el autismo. Tenemos que conocer muy, muy bien a nuestros hijos. Yo creo que los papás ahí, pues todavía los podemos conocer un poquito mejor que a veces, pues, personas que puedan venir de fuera, lo cual significa que en equipo, pues vamos a ser todos mucho más fuertes y vamos a poder lograr muchísimo más. Y desde esa comprensión y de ese respeto, ver cuáles son las fortalezas para tirarlas para arriba y, lógicamente, los débiles,
las dificultades que están ahí y además afectan a todas las áreas del desarrollo, ver cómo pasito a pasito, ¿te acuerdas aquel documental de Campeón? Por Pasito favor, a pasito. pasito a pasito. Eso es súper importante. A mí sí me ha enseñado a gozarme las cosas más chiquitas de la vida. Y tú hiciste algo que no se me ocurrió a mí, que soy audiovisual, yo trabajo audiovisualmente. Tú comenzaste a registrar Sí, todo el proceso de Eric desde pequeñito, pequeñito, y cuando uno hace eso, sí. se da cuenta al cabo del tiempo los grandes logros que han tenido nuestros hijos. Claro, por eso yo siempre digo que no nos vamos a comparar con nadie y a nuestro hijo no nos vamos a comparar con otros niños, sino con él mismo. Pues si lo comparamos con él, ¿qué vamos a ver? Ganancia. Progreso. Claro, y si retomando un poquito lo dividimos todo en pasitos chiquititos, va a ser mucho más fácil obtener un logro. Por poner un ejemplo que lo suelo utilizar muchas veces porque es muy gráfico, es decir, bueno, pues mi objetivo no es que mi hijo se vista solo. Mi objetivo es que mi hijo se quite el calcetín, no sé si se ve, Sí. y además para que se lo quite, te lo colocamos así para que solo tenga que tirar, es decir, facilitar. Por eso digo que la labor de acompañamiento, de guiar, de aprendizaje sin error es muy importante. Estar con él guiando cada momento en los comienzos, desde luego, pues es muy intensivo y muy extensivo, todo junto. Pero luego se van adquiriendo ayudarle, ¿no? competencias. Digamos, ahí sí son cosas súper lógicas, conseguir un calcetín que salga fácil. Yo me acuerdo con el tema de amarrar los zapatos, que no se dice así en español de España. Madre mía. Tú me decías, pues si no sabe, no le compres con cordones, mientras tanto sin cordones. Y después aprendió a amarrárselos y nos parábamos casi una hora antes para que él pudiera amarrárselos y tener la satisfacción de que lo había hecho solo. Claro, esa es otra cosa, habilidad adquirida, esa habilidad que hay que potenciar. O sea, a Eric creo que tenía 7 años cuando ya después de practicar y utilizamos el sistema de los 2 colores, porque claro, él tenía problemas de lateralidad cruzada y se me perdía, ¿no? Entonces con los 2 colores y tal. Y cuando ya se pasó a su zapatilla, por las mañanas nos levantábamos 20 minutos antes. Total. Para que respira todas hondo. A ver esa paciencia, venga. Y yo decía, ya ha pasado un cordón, ya está con el otro, ya está el lacito. Porque claro, ¿de qué me sirve que haya aprendido a hacerlo y yo corriendo, venga, que te lo hago yo, vamos? No, por eso no sé dónde la venden, la paciencia, ¿verdad? Claro. Pero la paciencia es importante tenerla y luego también pensemos que la forma de procesar la información de un cerebro autista es mejor ni peor. Es diferente y en esa diferencia que hay con lo que podría ser un neurotípico es que se necesita más tiempo para procesar la información y muchas veces están con esa hiperintensidad, ¿no? Yo ya hablo ya de tantos pensamientos, tantas cosas, necesitan eso, organizarlo, ordenarlo y a veces somos muy impacientes. ¡Venga! Total, no, así no funciona. Esperar esa respuesta, claro. Y por eso, pues a veces pues no es tan fácil, ¿verdad? Esto de convivir con el autismo, no, pero... Y muchas veces la ansiedad se lo come a uno. Digamos, cuando Simón era preverbal, que Simón comenzó a hablar casi a los 10 años, yo sabía que él tenía la palabra en la boca y a veces me ganaba la ansiedad y yo la decía por él. Entendí con el tiempo el arte de la paciencia. Espera, si te azaras, si te afanas, le estás negando la oportunidad de que él solito lo pueda hacer. Claro, es propiciar esa intención comunicativa y una forma, hay más, pero una muy importante es eso, las esperas, el provocar algo y esperar esa respuesta que puede llegar en forma, bueno, pues de un movimiento, de un gesto, de mirar en tu dirección, de un sonido, de una palabra. Hay muchísimas formas, pero esperar un poco. Lógicamente esperamos también un tiempo prudencial, ¿verdad? Porque si le queremos dar... Claro. Podemos crear también una frustración, ¿no? Esto es un poquito de mano izquierda, pero creo que somos nosotros los que vamos aprendiendo por aprendizaje, por ensayo y error. Nos equivocamos, nos hemos equivocado todos, yo me sigo equivocando todos los días, pero es importante lo que he dicho antes, en el autismo la forma de aprendizaje es sin error, es decir, preparar, presentar y planificar cualquier actividad, cualquier juego, cualquier situación del día a día de forma que sea un éxito, es decir, dar todas las ayudas
guiar todo lo necesario para que eso sea un éxito y una experiencia feliz. Y quiero detenerme en el concepto experiencia feliz. Muchas veces se nos olvida lo importante que es el componente emocional en el día a No, pues día. uno de los mitos más Es grandes es bonito, pensar que no sienten, que las personas con autismo no sienten, es un gravísimo error. eh, eso es horroroso, desde luego que hay una hipersensibilidad, lo vuelvo a decir, se viven las emociones con muchísima más intensidad, por lo tanto es más difícil conseguir regularse. Pero aparte de eso sí que hay veces, bueno, pues que hay un pequeño desorden emocional, falta una comprensión de que una situación provoca una emoción o un deseo, o un pensamiento, una creencia, un recuerdo. Entonces, claro, si desde muy chiquititos ya empezamos con nuestra expresividad, dominando la emoción cuando se produce, ¡ay, qué contento! Y ese tipo de cosas, y apartamos momentos felices, saber que esto a mi hijo le encanta, es que me hace reír, es que lo tiro al alto y lo recojo, yo qué sé, o le hago unas cosquillas, Le encanta. o tocar lluvia de arroz, cada niño es diferente. Pues si llenamos todo de experiencias felices, estamos ganando futuro, y os cuento por qué. A partir de los 5 o 6 años, más o menos, los recuerdos son los principales detonadores de emociones. Y si tenemos una cabecita llena de recuerdos felices, va a ser mucho más fácil que más adelante, cuando la ansiedad pues aparezca con más frecuencia, puedan lograr regularse mejor recurriendo a esos recuerdos, a esos pensamientos, a esos momentos bonitos vividos y fomentar la autoestima desde que son chiquititos, bonito, qué guapo, qué dibujo, qué has hecho, qué mano, cómo tocas la mota de polvo, me da igual, porque hay que respetar como somos cada uno de nosotros. Y es muy triste la cantidad de veces que nuestros hijos pues escuchan, es que lo estás haciendo mal. Ay, sí, Ya no, está otra vez no. el autista ese, es que ya siempre es el mismo, es que una carita triste, no sé, son niños, somos todos chiquititos, tenemos que ir creciendo en un ambiente en el que seamos valorados, queridos, respetados y ayudados, ¿no? Para seguir avanzando pasito A pasito. a pasito. Anabel, A pasito. una pregunta. Esos primeros años después de recibir el diagnóstico, ¿cómo fue adaptar tu hogar y tu familia? Porque tú sabes, eso de lidiar con la familia es complicadísimo. Todos prenden el opinómetro, no conviven en el día a día, ni con tu hijo, ni con el autismo. A mí me pasaba que me decían, eso es lo que tiene que ser consentido. Y yo, consentido, me daba algo. ¿Cómo hicieron ustedes en el núcleo familiar para comenzar a convivir con el autismo con naturalidad y poder adaptar como los entornos más inmediatos? Bueno, pues dos cosas, porque yo he tenido ventajas e inconvenientes. Es decir, nosotros vivíamos, yo soy española, pero vivimos en Alemania, mi marido es alemán, y en Hamburgo, donde vivimos, pues no teníamos a nadie. Es decir, mi familia vivía en España, la familia de mi marido, el diagnóstico de Eric llegó con el de cáncer de su mamá, y la perdimos muy prontito, pero tampoco vivían en Hamburgo. Por lo tanto, yo aquí no tenía ayuda de nadie. Y mi marido viajaba muchísimo y yo estaba todo el día solita con Eric, teniendo en cuenta que además, pues aquí en Alemania, si la mamá no trabaja, la baja de maternidad son hasta los 3 añitos y hasta los 3 mi hijo no podía empezar un kindergarten. Es decir, yo me enfrenté, y no quiero ni ponerme medallas, fue mi situación personal, al autismo de Eric sola, en un país distinto, con un idioma diferente. Mi alemán era decente, pero bueno, me tuve que mover mucho y siempre tuve el apoyo de mi marido, pero claro, un apoyo muchas veces no presente, sino un apoyo de teléfono de cuando llegaba por las noches a casa. Y aquí a mis amigos, que además son casi todos extranjeros, nos conocimos en la escuela donde yo aprendí alemán, mis queridas amigas rusas, y me apoyaron. Claro, ¿qué pasa? Que la familia de mi marido fuera, la mía en España, tuvimos siempre un apoyo porque tampoco sabían. Y yo recuerdo que cuando Eric era chiquitito, los 7 primeros meses, no dormía. Bueno, hemos practicado colecho hasta los 8 años, pero de bebé, aparte de no dormir, dormíamos y cada minuto cambiaba de posición. Fueron meses muy terribles
y me tuve que ir a España a casa de mis papás, 1 mes y medio, porque si no yo era un esqueleto andante, no podía comer, no podía hacer nada, tenía que cargar siempre con Eric en brazos. Y ahí fue la primera aproximación y vieron mis padres que ese bebé pues era muy distinto, no hacía más que llorar, que gritar y demás. Luego, cuando regresamos a España, ya tenía otras vacaciones para ver a mi familia. Tenía 1 año y pico, era antes del diagnóstico de autismo todavía. Y imposible, imposible. En casa de mis padres se metía debajo de una mesa, solo vomitaba, lloraba, gritaba. Nos tuvimos que volver. Y ya llegó el diagnóstico, por lo tanto mis padres habían visto a ese bebé 2 veces en España, 2 veces de visita a Alemania y tenían muy claro que algo estaba ocurriendo. Y vieron cómo nosotros estábamos luchando por comprender y por hacer y por intervenir. Entonces el apoyo de mi familia ha sido siempre total y absoluto. Mis amigos de aquí igual, yo no he perdido amigos de los de verdad por el autismo, al revés, los he ganado. Entonces, en mi caso, pues hemos tenido esta buena circunstancia familiar y yo siempre he contado sobre el autismo de Eric con muchísima naturalidad, con lo bueno y con lo malo. A lo mejor ha sido mi forma de contarlo, no lo sé, o que nos hemos criado en una familia donde nos queremos y nos respetamos todos mucho. Y solamente he encontrado apoyo, respeto por mi familia, por mi hermana. Cuando uno comunica, al menos la contraparte se entera de qué va el rollo y hay como más receptividad. Entonces, hay muchas familias, es un proceso muy personal, que no lo hacen y pues obviamente el entorno no lo entiende y hay mucho más rechazo. Por eso a mí me encanta. O sea, el día que yo te di, hay que vivir el autismo con naturalidad, hay que hablar de autismo, hay que empoderarse, hay que estar súper orgullosos. Hay que mostrarlo. Claro, hay que mostrarlo, hay que hacerlo visible. Yo me he encontrado también, da igual, y no tiene nada que ver con países, con familias que no han querido contarlo o que lo han escondido o que incluso se han avergonzado. Bueno, pues hay lógicamente infinidad de constelaciones familiares. Y bueno, con todo el respeto, yo creo que es nuestro hijo, nuestra hija, nuestro muchacho. Y somos que ser nosotros quienes acompañemos desde el principio para ayudar. Tengo también muchísimas familias con chicos y con chicas que todavía conservan una gran afectación en autismo y son mayores, pero participan de todo. Y además, si desde chiquititos lo mostramos y los otros niños conocen el autismo, no se van, claro, vamos a crecer en la comprensión y el respeto. Si vamos separando, si vamos escondiendo, no vamos a cambiar. Hablamos de inclusión, pero la inclusión empieza desde bebitos, desde el comienzo, desde las casas, desde tu entorno más inmediato. Sí. A mí me pasa además, que los niños que han crecido con Simón son los abanderados más grandes para hablar de autismo de la manera más bonita del mundo. O sea, son niños de 10, 13, 15, la más pequeña tiene 8, y oírlos hablar desde el amor por su amigo sobre autismo es una cosa demasiado linda. Yo creo que cuando uno habla naturalmente, las puertas se abren y hay como al menos más sensibilidad sobre el tema, ¿verdad? Sí. Mire, yo voy a poner un ejemplo. Eric ha estado siempre escolarizado en lo que es ordinaria, o no sé cómo se llama en Colombia. Ha sido nuestra decisión. Sí, pero bueno, o sea, escuela en educación especial... Sí. Regular, eso, no me salía la palabra, y demás. Y yo me acuerdo, bueno, pues primero en el kindergarten, pues están desde los 3 hasta los 6 o 7 años, y ahí no hay ningún proceso cognitivo. En Alemania no se ven ni letras, ni números, ni fichas. Kindergarten, lo que es infantil es solo juegos, sensoriomotricidad, por lo tanto nos vino muy bien, incluso yo podía estar ahí, para favorecer facetas socioemocionales, de juego y demás de Eric con otros niños. Ya empezó el cole con 7 años y, bueno, fueron los 4 años que estuvo en primaria. Cuando terminó, yo hablé con los papás y les dije, jo, muchísimas gracias, ¿no?, por habernos, pues estar acompañándonos, brazos abiertos, y que Eric fuera un niño más el salón, sí, en la clase. Y dice, no te equivoques, gracias a vosotros por presentarnos la diversidad y todas las cosas que han aprendido nuestros hijos de Eric. O ver en los grupos de juego que he tenido saltando en la cama elástica, y uno decía, yo soy un poste de la luz, yo soy un generador, yo soy un extintor. Y decías tú, pues está jugando a juegos de Eric. ¿Qué más da? Porque hay que jugar a dragones y princesas. Jugar a ser un generador eléctrico es maravilloso, ¿por qué no? Y entonces...
este tipo de cosas, ¿no? Eso Abrir que los hablas de los grupos ojos de juego, a otras. Anabel, me gustaría que le contaras a los papás esa dinámica que tú montaste de grupos de juego, que confieso cobarde, yo me copié. Yo monté grupos de juego y son los amigos de Simón, por eso los amigos de Simón, que lo han acompañado en todo el Muy proceso. Cuando bien. tú involucras a tu hijo con otros niños y pares, ellos encuentran la manera de comunicarse. O sea, yo veo cómo se comunican con Simón y es aterrador. O sea, se comunican mejor que yo muchas veces. ¿Cómo fue el cuento de Claro que sí. adaptar tu hogar para rotar niños y que niños compartieran con Eric de manera súper natural y armónica? Bueno, pues vamos a ver, yo nunca tuve que adaptar nada porque os vais a reír mucho. O sea, Hamburgo es una ciudad-estado con muchísimos bosques, zonas verdes, entonces suele haber como mucho espacio, ¿no? Y hay mucho espacio verde o alrededor de la casa o en tu casa misma. Como yo, cuando nos mudamos aquí, yo estaba embarazada y Eric nació, ya no nos dio tiempo de decorar la casa porque desde que nació volaba todo. Entonces yo tenía mucho espacio. Luego empezamos la intervención en autismo en casa y en el kindergarten, por lo tanto, pues seguía teniendo mucho espacio y no tenía decoración, para así no me rompía nada. Y también tenemos salida a un jardín. Entonces, cuando ya Eric llevaba 1 año y medio más o menos en el kindergarten y en el momento, bueno, siempre desde que Eric empezó el kindergarten, el cole o el instituto, yo en la primera reunión de padres he mostrado lo que es el autismo y el autismo de Eric en particular, ¿no? Cómo es el autismo, contado muy sencillito y cómo es el de Eric. Y eso me ha generado siempre corriente de simpatía. Y yo digo, prefiero contar y si alguien quiere preguntar, que me pregunte, que no que la gente... Es preferible la Entonces, curiosidad a la bueno, indiferencia, dicen por ahí. sí, por lo tanto, en el kindergarten, como yo además estaba en los primeros meses todos los días, luego me iba retirando, conocía también por los niños con los que Eric tenía más afinidad, que Sí. por cierto eran niñas de pelito largo, ya sabéis, ¿no? También era experto Entonces en dije cabello, yo, Eric. bueno, Simón es experto en cabello y es sí, súper sí, coqueto. sí, mira, yo que me lo he recogido me dice, mamá, y yo, déjame, déjame. Bueno, entonces ya había visto, entonces se me ocurrió, como yo ya cada vez estaba menos en el kindergarten, dije, voy a crear grupos de juego, los otros niños no eran niños autistas, eran niños del kindergarten, dije, voy a crear 20 sesiones, entonces me organicé un día a la semana, los miércoles por la tarde, y me hice el grupo A y el grupo B, de tal forma que Eric tenía todas las semanas su grupo de juego en casa y los niños venían cada 2 semanas. Entonces me preparé, como digo, 20 sesiones, 10 y 10, de 2 horas y media, con los diferentes juegos que íbamos a hacer. Con una carta y todo esto lo preparé y fui a hablar con los papás de estos niños con los que yo veía que había más afinidad y todos me dijeron que sí. Nadie me dijo tampoco que no. Entonces, claro, yo les di todo hecho, encima merienda, yo además me encanta cocinar, ¿no? Y aquí, bueno, lo hemos pasado muy pipa. Y luego yo no soy pijotera, se ha manchado, se limpia. Aquí hay mucho en Alemania de segunda mano, te compras la ropa de segunda mano, los niños se han manchado. Pues si te ha costado 1 euro, quiero decir, Ropa de y juego. mira, pues en el suelo. Y si no, mira, actividad propioceptiva, aspiradora y a limpiar todos, a limpiar mesas, cuando había que limpiar mesas, venga. Entonces puedes incorporar actividades también. Ahora, te aseguro que todavía me encuentro por ahí garbanzos y lentejas en algún rincón de la casa, de actividades sensoriales. Entonces, bueno, con espacio y cuando hayáis visto vídeos míos, veréis que uno está en el sofá, otro está ahí, tengo diferentes rincones. Y no, creo para mí era mucho más importante el desarrollo de mi hijo, reírnos, romper vaqueros, pasarlo bien. Y bueno, pues vuelvo a decir, no nos doy la suerte de tener también un poquito de espacio, que hay otras personas que igual tienen menos, pero podemos, yo creo que todos nos podemos organizar. Y la organización no sé si es porque yo vivo en Alemania o porque ya soy estructurada de por sí, pero con un marido ingeniero y alemán y otro pequeño ingeniero y alemán, pues o me estructuro o me vuelve La loca. estructura es súper importante para ellos. Es como tener un orden, una agenda. Es súper, súper clave para ellos, ¿verdad? Sí, sí, en los comienzos sí, pero luego hay que ser también capaces de desestructurar, es decir, para favorecer la Claro. flexibilidad. Entonces es como todo, ¿no? Es muy diferente crear ese entorno amable que se llama o amigable con el autismo en los comienzos a cómo lo vamos luego expandiendo y flexibilizando.
también lo tenéis en el blog, o ahora empieza ahora un curso de formación online súper chulo de juegos, donde vemos precisamente todo esto. Y sobre todo es eso, conocer muy bien a nuestro hijo, qué le gusta, qué le hace reír, qué busca, qué le interesa, y partir de ello para motivar, teniendo en cuenta también la forma de dirigirnos, no abusar del lenguaje, somos unos charlatanes, abusones, bla, 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 ruido, la tele, no, todo esto en los comienzos es bien mejor, pues... Menos es más sí, en sí. este Y no momento. Digamos que entre menos palabras utilices, más comunicación. Sí, menos es más. El lenguaje puede ser un ruido más. Y luego encima los desórdenes sensoriales están ahí y hay niños, bueno, pues que les pueden molestar ciertos ruidos o ciertas luces o ciertas texturas o ciertos olores. Y si no conocemos esos detonadores, pues muy poquito vamos a ayudar, ¿no? Ana, por eso es importante la labor de detective. Claro, conocerlo súper bien. Tú tocas un tema importante y es tener entornos amables para ellos. Muchos papás cuando están arrancando me dicen, es que yo no puedo ir a ningún lado, es que se porta mal en todas partes. Y yo lo único que les digo es, no es el momento, no es el momento. Tienes que entrenarlo para eso y que de verdad lo disfrute. Y es más fácil que tú te adecues a él a que él se adecue a nosotros. Cuéntales un poquito a los papás cómo fueron esos inicios para que crear esos entornos amables para Eric, que es una de las angustias más Vamos grandes. a ver. Mira, a mí lo más doloroso fueron dos cosas. Durante 1 año y medio, casi 2, no pude viajar a España a ver a mis padres, porque eso a Eric era horrible. Tuve que renunciar a mi idioma, al español, que como Eric era no hablante, había que estimular el lenguaje y nos centramos en un idioma. Eso de ir a tomar un café o a casa de alguien era muy difícil porque Eric entraba en un sitio extraño y todo volaba, es decir, te descuidabas un segundo, lo que hubiera ahí, me hacía ahí unos barridos, por lo tanto yo siempre recibía a la gente en casa, pero recibir a la gente en casa era también muy complicado, muy de vez en cuando, porque también las voces y los ruidos a Eric le molestaban. Pero yo tenía una cosa muy clara, vamos a hacer todo lo posible para que hoy en día hagamos lo que nos da la gana. Viajamos donde queremos, visitamos, Eric se queda a dormir, vamos y tal. Un centro comercial, Eric lo visitó con 6 o 7 años, antes imposible. Un de indoor, de piscina de bolas, era imposible. Es decir, fuimos viendo pues las diferentes dificultades, viendo cómo afrontarlas y conforme íbamos consiguiendo logros, pues íbamos ampliando nuestros círculos de salida, por decirlo de alguna forma. Y bueno, yo te puedo asegurar, hoy en día pues con Eric estamos en todas las partes y yo conozco muy bien a mi hijo, pero es que él es capaz de regularse o de decirnos no puedo más, me quiero ir y no pasa nada y se lo respeto. ¿Por qué? Porque no es que no quiera, es que no puede. Hay un desorden sensorial, hay una saturación, hay una forma cognitiva autista que le está impidiendo y es que además si en ese momento no le escucho, acabará explotando. Y si acaba explotando, se va a sentir mal él, me voy a sentir mal yo, se van a sentir mal las personas de alrededor y vamos a crear una experiencia negativa que podíamos haber solucionado simplemente diciendo adiós y si no lo hacemos, a lo mejor tenemos una semana donde eso todavía sigue coleando porque hemos entrado en un bucle. Y ya sé que no es fácil. Lo sé, que no le voy a decir a nadie que mono. No, hombre, Eric tiene hoy 15 años y esto ya no ocurre. Y si ocurre, se coge el autobús y se vuelve él solo a casa. Quiero decir que no pasa nada. Que a veces, ay, mamá, tú te quedas con tu amiga y yo me... Y no pasa, o lo llevo yo en el coche y me vuelvo, porque ya es mayor. Antes de chiquitito, esto hubiera sido impensable. Y es más, yo cuando antes decía siempre una cosa. Si iba a casa, me voy. Que nadie me pregunte. Sí, total. Porque si me preguntan por qué y tengo que dar explicación, mi hijo ya tal. Entonces yo cuando veía, cogía a Eric y me iba y ya está. Digamos, no tenemos Eric hoy en día habla perfecto y te puede expresar, no quiero estar más acá, me quiero ir, pero en los comienzos, cuando eran preverbales, que esa palabra me encanta, el preverbal, porque van a hablar. No, hoy en día se dice mejor no hablante. No hablante. ¿Cómo sí, que también implica que llegar a hablar. Esa habilidad del lenguaje para expresarte que estaba incómodo? O sea, aprender a leerlo. Pues mira, lo que se llama pues ser proactivo, es decir, conocer que hay diferentes detonadores. Entonces, uno de ellos eran los desórdenes sensoriales.
Entonces, conocíamos muy bien el perfil sensorial de Eric, estábamos también con integración sensorial, sabíamos a nivel propioceptivo que le podía ayudar, a táctil y demás. Y sabíamos que meterlo en un supermercado era matarlo, porque la luz, porque los olores, el color negro, bueno, lo conocía. Entonces, hay que intentar ser, como digo, proactivo, evitar conociendo detonador. Uno de ellos, lo acabo de decir, desórdenes sensoriales. Siguiente, los problemas de comunicación. Es decir, quiere comunicar algo, no hay lenguaje. Entonces, bueno, pues una intervención desde los comienzos muy centrada a través de la interacción en propiciar situaciones comunicativas y meter el lenguaje en su vertiente comprensiva y ver si logramos que esté la expresiva. Y el lenguaje expresivo se trabaja sobre todo en movimiento y con el sistema vestibular. Muy bien. Siguiente, la frustración, otro detonador de los gordos. Quiero hacer esto, no me sale, pues te la monto. ¿Cómo se tolera esto? ¿Cómo se va mejor? Cuantas más cositas sea capaz de hacer, menos frustración. Y cómo guiando, ayudando. Es que yo estaba todo el día con él, todo el día con él. Tenía muy claro las actividades que íbamos a hacer, los pequeños objetivos y creciendo con él. Para mí era más importante unirme a él para sacar que no saber qué hacer y que apareciese algo. Otro de los detonadores, pues lo imprevisto, esos ambientes que no son predecibles, el no saber qué va a pasar, el no saber qué se espera de él, porque muchas veces es que no sé qué tengo que hacer, mamá, y me sigue pasando hoy con 15 años. A veces le digo, bla, bla, y me lo veo ahí, que no sabe si va o si viene, y digo, joder, es que yo, Anabel, no se lo has explicado bien. Otro, bueno, pues a veces esa hipersensibilidad emocional, ¿no? El no poder regular bien lo que siente. Y luego un déficit muy grande en funciones ejecutivas, es decir, dificultades para planificar, para flexibilizar. Por lo tanto, en los comienzos es muy importante también esa flexibilidad, introducirla, pero claro, en un ambiente estructurado. ¿Cómo? Pues utilizando diferentes juegos, actividades, materiales, para el mismo objetivo. Variar las personas, variar los lugares para el mismo objetivo. Es decir, pequeñas técnicas y estrategias. Por eso es muy importante. Y hoy en día hay muchísimo más acceso a la información y podemos saber mejor cómo enfrentar esos comienzos duros del autismo, porque no viene con un manual de instrucciones. Por eso yo también lo vi, por eso el blog, dije, esto hay que contarlo, hay que intentar explicar e intentar ayudar, que yo también me he enfadado, he perdido los nervios, he gritado y vamos, estaba a punto de coger el coche y largarme a España, ¿eh? Quiero decir que aquí no tiene ni mucho menos. Entonces, conocer, hay una entrada muy buena en mi blog que se llama Respetar y dotar de herramientas, donde hablamos precisamente de los diferentes detonadores. Hay otra que es estrategias de intervención en el día a día, que dices, estos detonadores, ¿cómo puedo intervenir? Y otra que me parece muy importante es de la regulación a la autorregulación. ¿Cómo vamos a ayudar? Porque la regulación empieza siendo física y sensorial y fisiológica, es decir, a nivel de trabajar actividades sensoriomotrices. Luego ya implicaría pues esa regulación emocional con un programa de intervención en emociones, aprovechando situaciones del día a día, situaciones provocadas para que el niño tenga las emociones en su vertiente de comprensión, expresión y regulación. Y cuando vamos llegando a la regulación hacia los 5 años, un programa ya con funciones ejecutivas donde el control inhibitorio y la flexibilidad estén muy presentes para que ya aspectos cognitivos ayuden a que sea el mismo niño quien pueda autocontrolarse y autorregularse. Y esto es un proceso en el tiempo, se tenga o no se tenga autismo, un niño pequeñito sin autismo también necesita este proceso. Quiero decir que nadie nace aprendido. En el autismo, ¿qué pasa?
pues que hay que trabajarlo, hay que potenciarlo y, bueno, pues muchas veces llega a lo mejor unos añitos después, pero que no se nos olvide. Por eso, de verdad, en los comienzos, tener muy claro lo que he dicho, la autoestima, actividades sensoriomotrices, el perfil sensorial, el anticipar, apoyos visuales, el componente emocional, nuestros gestos, la mímica, no abusar del lenguaje, que es ruido, todas, y disfrutar. Tirarnos al suelo y jugar Disfrutar el mucho, proceso, mucho, ¿verdad, Anabel? mucho. Y no dejarlos solitos, no dejarlo, aunque sé que a veces, pues, ¿verdad? Pues hay otros nenes, otros hermanitos, el trabajo, pero bueno, a lo mejor, pues, mi hermana o mi prima o mi sobrino, o hay que pedir ayuda, hay que pedir ayuda. Mejor pedir ayuda bueno, pues perder un tiempo precioso. Tú lo has dicho a lo largo de toda la charla. Muchas veces cuando estás arrancando y uno de los conflictos más grandes que tienen los papás es cuál es la mejor intervención para mis hijos, cuál es el mejor especialista, Yo con la experiencia y con lo que he vivido con ustedes, sí hay que estar rodeados de un grupo de especialistas, pero yo creo que la mejor intervención y el mejor especialista somos nosotros como familia, ¿o no? Vamos a ver, yo creo que las familias somos una parte muy importante, pero necesitamos también una pequeña un guía. entorno, sí, claro. Es decir, el otro día yo lo ponía, ¿no? ¿Cuál es la mejor intervención? No existe la terapia perfecta. Yo soy partidaria del eclecticismo. Hay muchos sistemas de intervención, cada niño es diferente, hay que conocerlos, por eso informarse y ver cuál se puede aplicar mejor. Hay niños que necesitan muchísima estructura. Nosotros en los comienzos con Eric mezclamos integración sensorial, floor time con lo que sería interacción en suelo y demás, pero también mucho trabajo estructurado en mesa con influencia de terapia conductual. Quiero decir, mezclamos un poco de eso con un entorno teach donde se sabía muy bien qué se esperaba de él y luego ya conforme él fue pues avanzando los grupos de juego para habilidades socioemocionales, mentalistas y de teoría de la mente. Materiales variados, manipulativos, sensoriomotrices, deporte, movernos mucho, súper importante, no querer ser sedentarios. En nuestro caso no usamos ni tecnologías, ni móviles, ni tablet, es decir, en un principio favoreciendo sobre todo la interacción. Pero eso, no existe la terapia perfecta, sino lo que a un niño le hace avanzar sintiéndose bien. Y sí, los padres, pero también con apoyo. Es decir, yo hablo de equipo. Claro. Un equipo en el que hablemos todos el mismo idioma y trabajemos o intervengamos o estimulemos con coherencia, ¿no? Pero sí o sí, igual, la ¿no? recomendación es que los papás se impliquen en el proceso de sus hijos, se capaciten y formen parte de. O sea, no se lo puedes ir a soltar al médico y a la terapia, porque no hacemos nada. Vamos a ver, cada familia es un mundo. Yo siempre digo que lo que hay que buscar es que la familia tenga ese equilibrio y que se sienta bien. Lógicamente es mucho mejor que los padres estén empoderados porque son nuestros hijos y haya una implicación. Y la implicación no tiene por qué ser terapéutica, es decir, es conocer por las pautas básicas del autismo y cómo jugar, cómo interactuar, cómo calmar y cómo disfrutar juntos. A partir de ahí, si una familia, porque mi marido, por ejemplo, se desimplicó muy pronto porque no podía, pero montar en bici, a esquiar, a cortar césped, quiero decir, ¿qué más da? El caso es estar con tu hijo y hacer cosas. Si uno dice, es que yo pues, me siento incapaz o estoy en un proceso de duelo que no puedo, porque si tú no estás bien, tu hijo no lo va a notar. Entonces, pues de verdad, con todo el respeto, la decisión que tome cada uno. Ahora, si a mí me preguntan, ¿tú qué harías? Pues yo diría, lo que he hecho, implicarme, es decir, formarme e implicarme. Pero es, como digo, sin compararnos nadie con nadie. Perfecto. Tocas un tema que abordan mucho a las familias cuando están arrancando y es el tema del duelo. Me acuerdo muchísimo que yo a ti te escuché decir el día que a mí me dijeron que mi hijo tenía autismo, para mí fue un alivio. Yo me liberé. Sí. ¿Cómo manejar o qué consejos les darías a las familias que están arrancando en este proceso? Sé que es un proceso súper personal, pero desde tu experiencia, el manejo del duelo, el manejo de aceptación. Yo creo, bueno, pues lo he comentado un poquito al principio, yo el duelo lo pasé antes del diagnóstico, es decir, cuando no sabía. O sea, para mí el duelo era el desconocimiento y el desconocimiento
te da miedo. Y ese miedo, pues, te empequeñece y te hace pasarlo muy mal. Y además eso, ¿por qué a mi hijo? ¿Y cómo va a ser el futuro de mi hijo? Y todo eso encima, bueno, pues, si eso se une al estrés diario, pues es lógicamente un explosivo lo que vivimos en casa. Y sí, claro que sí, nadie lo desea. Tú quieres, pues que tu hijo esté bien, esté feliz, y cuando estás viendo que no, pues se sufre, y se sufre mucho. Pero cuando llegó el diagnóstico, como digo siempre, pusimos nombre, autismo, y eso nos dio mucha fuerza. Y además, voy a contar, y no es metafórico porque ocurrió así. El diagnóstico fue en diciembre, a principios de diciembre, imaginad, aquí arriba, en el norte de Europa, casi en Escandinavia. Salimos del Instituto de Autismo de la manita, con él en medio, claro, había que llevarlo también siempre agarrado de la mano, actividad propioceptiva, da seguridad. En el camino de salida había nieve y en un rinconcito de nieve asomaban unas pequeñas prímulas. Prímulas son unas florecillas de primavera y que dije, ¿y estas pobres qué hacen aquí? Y mira, se me pone carne de gallina porque yo en el momento en el que vi esas prímulas tan tiernas, tan inocentes, tan blanditas, asomando entre el hielo, dije, esto va a ser lo nuestro. Como luego más tarde el sonido de la hierba al crecer, ¿no? Y fue, como digo, el momento en que dijimos, aquí vamos a ser prímulas que se van a volver bolotes. Haya hielo, haga sol, llueve o truene, ¿no? Aquí el autismo, en un principio, además, yo hablaba de arrinconarlo, este enemigo. ¿Sí? Y lo digo, es verdad, o sea, quien me sigue sabe que esto es un proceso también personal. Hoy en día es un aliado, y lo digo en serio, conocemos también al autismo de Eric, con sus fortalezas y sus dificultades, que lo que hemos hecho es sacarle partidazo a este señor o a esta condición que convive y convivirá siempre con nosotros. Las habilidades de Eric las potenciamos, dibuja muy bien, pues a dibujar. Tiene oído, pues vamos a tocar la batería. Ahora su tema de interés son las aves y la protección del medio ambiente. Estamos en un grupo de naturaleza. Ahora con el coronavirus, ¿verdad? No, nos vamos a observar aves, tenemos comederos, vamos a limpiar brozas, es decir, todo lo que es ese interés, esa pasión, la usamos. Y las dificultades, pues yo hace ya mucho tiempo que no hacemos ningún tipo de intervención, es decir, bueno, pues nuestro día a día ha cambiado muchísimo, pues hay que hacer pues, los deberes y cositas del cole, pero sí que intento cuidar mucho es las actividades sensoriomotrices, el movimiento, el que haga algún tipo de deporte, el salir todos los días a andar, bicicleta estática, caray, en casa, sino al cole se van en bicicleta, se van por las mañanas al instituto con la bici, caminar, esquiar, bueno, pues nadar cuando se puede, hizo equitación un tiempo, es decir, pero bueno, y sobre todo lo nuestro son las caminatas por los bosques, que vamos cargados además con la cámara, con el y demás, pero todos los días movernos, nos iremos a dar una vuelta, ¿no? Por aquí además, como es bosque, quiero decir que podemos además salir con el tema del coronavirus. Sí, qué delicia. Sí, en Hamburgo, pues mira, ayer, en los últimos días solamente ha habido 3 nuevos casos y desde el comienzo se ha podido salir guardando muchísima seguridad. Ya han abierto, incluso los restaurantes están abiertos ya, ¿no? Pero vamos, nuestras salidas han sido siempre de bosques. Bueno, pues es un poco eso, y respetar sus autistadas. Y las llamamos así. Las listas de Eric, colocar peluches por lugares insospechados de la casa, hacer juegos de mesa donde esté el peluche uno o tal, colgar a huevón, que es el pollo este que hace de la lámpara. Bueno, pues cuando mi hijo lo necesita, le respeto y lo dejo porque es que le va a regular y va a estar mucho mejor después. Entonces, por eso quiero decir que bueno, pues aquí estamos, ¿no? A lo que vaya surgiendo. Vale. La recomendación es conocer muchísimo, muchísimo, muchísimo a nuestros hijos, aprender a conocerlos y partir de sus intereses para potencializarlos, ¿verdad? Pues sí, mucho, pero además
o sea, yo la primera actividad, cuando hago una formación y demás, digo, tú observa y anota. Vale. ¿Qué le gusta? Mira, pues le gusta, y no me estoy refiriendo a solo cosas de comer, o sea, le gusta el pepino, no, le gusta meterse debajo de las mesas. Le gusta observar cosas que giran. Le gusta colgarse de mi cuello, le gusta tocarme el pelo, le gusta hacer golpecitos, o sea, lo que sea, observar. ¿Qué le gusta? ¿Qué le molesta? Y dices, pues evita, no sé, el color negro, evita las luces de no sé qué, cuando brilla el sol, es decir, lo que sea, la información de desórdenes sensoriales. ¿Y qué le interesa? Pues el primer interés de Eric fueron las tuberías. Mira qué monas, ¿verdad? Sí. Pues tuberías, hijo. Tuberías pusimos, entra, sale, jugábamos hasta juego simbólico, hasta vestiditos les hicimos a las tuberías. ¿Qué más da? Entonces, sí, ¿por qué? Porque si utilizamos lo que le gusta y lo que le interesa, lo vamos a motivar. Si lo motivamos, vamos a tener un niño feliz. Y un niño feliz implica reciprocidad emocional jugando juntos. Y un niño feliz va a aprender y va a avanzar mucho mejor. Entonces, bueno, pues si tenemos que estar unos meses jugando con tuberías, pues ahí vamos. Tuvimos la época extintor, que con ello descubrimos con los extintores y con los postes de la luz, descubrimos el maravilloso mundo de la imaginación. Nuestro superhéroe era un extintor que apagaba fuegos en los bosques. El poste de la luz mamá tenía un poste de la luz bebé y juntitos iban de la mano. Yo qué sé, quiere decir... Hay mil posibilidades. Es muy creativo. El autismo es muy creativo. Anabel, tú comenzaste con el sonido de la hierba al crecer como un proyecto muy personal que comenzaste a compartir con generosidad, se fueron uniendo otras mamás y hoy en día es un potencial grandísimo, grandísimo, grandísimo de libre descarga, porque tengo que decir que eres la persona más generosa del mundo dejándolo ahí. Y también comenzaste además de los congresos y charlas que tú dabas alrededor del mundo y que sigues dando, comenzaste a capacitar online. ¿Por qué no le cuentas un poquito a los papás sobre esto para que se entusiasmen, que además es una pasada? Sí. Bueno, yo hago formación en Alemania, pero ahí lo hago para terapeutas en lo que son competencias socioemocionales y de teoría de la mente. Y luego, pues con mi asociación aquí en Hamburgo estoy dirigiendo un proyecto de atención temprana. Llevamos ya varios libros, todo siempre muy práctico y lenguaje muy sencillo para las familias. Y bueno, aunque en mi blog está todo, hay muchas personas que me escriben y dicen, es que, claro, ¿por dónde empiezo? Hay mucha información y demás. Y dije, bueno, pues voy a hacer formación online. Entonces tengo desde cómo empezar a estimular, que es un curso donde también puedes estructurar muy bien lo que sería el día a día, si quieres hacer una intervención un poco más terapéutica, por llamarlo de alguna forma. Tengo emociones o cognición social y ahora voy a sacar uno que sí que está súper pensado para familias, en el cual vamos a ver con montones de juegos y situaciones interactivas cómo potenciar atención conjunta, comunicación, lenguaje comprensivo y expresivo y regulación. Es decir, no tienes tú que inventarte, sino yo os voy a dar ya muchas hechas. Lógicamente habría que adaptar, pero no solamente va ahí, va a ir también la teoría práctica, el por qué, para que nadie, es decir, y yo siempre lo explico todo de forma muy sencillita, sin enrollarme, muy al grano, es decir, porque es importante en los comienzos lograr esta interacción y esta atención conjunta, porque sin ella no vamos a tener comunicación, no vamos a tener reciprocidad emocional, no vamos a comprender que las personas somos seres intencionales y difícilmente desarrollaríamos después teoría de la mente. Entonces, súper divertido, con juegos. Y lo he dividido en las áreas de la primera etapa del desarrollo infantil, que es la época sensoriomotriz. Entonces, vamos a atender al tacto, vamos a atender a las miradas, al oído y al movimiento, teniendo en cuenta perfiles sensoriales. Bueno, súper divertido, con unas ilustraciones preciosas de Maite Navarro. Bueno, ya no quedan casi plazas, empezamos el día 22 de junio, lo he hecho con tiempo porque digo, bueno, y va a ser
un curso súper, súper bonito. Y si no, de cómo empezar a estimular, creo que llevo ya 12 ediciones y es ¿Dónde imparable, pueden buscar imparable. las personas los cursos? En el blog del Sonido de la Hierba al Ah, Crecer hay una sí, pestaña especial de información. sí, lo que pasa es que mucha gente entra con el móvil y yo siempre digo, entrad al blog, por favor, con el Sí, ordenador, es más fácil de para navegar. poder descargar Ujú. y para poder navegar y buscar. Y luego yo os voy a echar un poquillo la bronca, ¿eh? Muchas veces la gente es muy cómoda, quiero, dame, Busca. busca un poquito y con el ordenador. Y si no, si me seguís en Facebook o si me seguís en Instagram, mira, en Instagram lo he puesto hoy el curso. Y en mi story está también con la link de acceso y demás. Y si no, pues me podéis escribir a mi mail o a mi perfil de Facebook. Y pues, a mí siempre me encuentra todo el mundo. Menos mi marido cuando me voy de juerga, los demás me encuentran siempre todos. Y entonces, bueno, pues con mi nombre y ya está, ¿no? O sea, facilitar.